Te pasaste toda la serie comprando que Samantha Jones era la mujer definitiva, la que la tenía clarísima, libertad en sus relaciones, económicamente independiente y sobre todo, sin espacio en su vida para las opiniones de los demás. Mientras Carrie nos daba drama innecesario y Charlotte jugaba a ser una princesa de Disney, Samantha parecía la única que tenía claro cómo moverse por la vida. No pedía ni perdón ni permiso, pero lo más admirable es la confianza con la que se mostraba al mundo. Todos decimos que queremos ser Samantha para no ser Carrie, pero ¿realmente queremos el costo emocional de ser Samantha? Hoy vamos a mirar detrás de la coraza de esta figura icónica. Acompáñame a entender qué la hace tan polémica, tan revolucionaria, pero también tan humana. Para entender por qué Samantha es el único personaje que sobrevivió al paso del tiempo sin quedar como una boluda, primero hay que mirar la imagen que ella misma se encargó de proyectar. En un grupo donde Carrie sobreanalizaba cada movimiento, Miranda cargaba con un estrés galopante y Charlotte vivía jugándose a ella y a quienes la rodeaban, Samantha era la única coquita del desierto. Era segura, frontal y para nada romántica. Ella trajo las conversaciones sobre deseo mientras desayunás con tus amigas, ir de compras a la tienda de vibradores y lo más importante, nos demostró que el sexo sin compromiso no es algo meramente masculino, algo que estaba muy incrustado en el inconsciente de aquella época. Nos dice que el sexo es un intercambio de poder y que en la actualidad la mujer tiene tanto poder como el hombre, así que este intercambio se da con total naturalidad sin tener que mostrarse vulnerable y arriesgarse a salir lastimada. Y esta es la Samantha en la que todos pensamos, la que tiene el control, la que no tiene dudas, la que parece haber hackeado el sistema de las relaciones. Pero todo en la vida tiene un costo, y esta imagen pública tan definida la verdad que no le hace justicia, y es ahí donde empieza la joda. Pero antes, ya saben, viene el contexto. En los 90 y principios de los 2000, la tele nos decía que si eras mujer, tenías más de 40 años y seguías soltera, básicamente tenías la vida arruinada. Este estereotipo usualmente terminaba en personajes que daban lástima o que eran unos amargados. Y de pronto llega ella, una mujer que no pide perdón por tener plata, por tener deseo y sobre todo por no tener un marido que la valide. Rompió con todo lo que existía alrededor del placer femenino. Nos mostró que se podía ser exitosa en la oficina y en la cama y que nadie se muere por eso. Vista a la distancia, esa libertad tenía también algo de fantasía aspiracional. Era una libertad que dependía de tenerlo todo bajo control. El cuerpo perfecto, la casa perfecta y la respuesta ideal lista para trancarle los panes a quien sea. La pregunta que nos queda es, ¿esa libertad era de verdad o era un acto para no quedar fuera de un mundo que solo te acepta si sos productiva o deseable? Porque es muy fácil ser libre cuando tenés el capital estético y económico para bancarte la toma. Pero lo interesante empieza cuando ese capital cae y te das cuenta que tu independencia era en realidad un contrato de alquiler con la juventud que se está terminando. Y acá entramos en los elementos de Samantha, porque si algo le gustaba a la tipa era coger y mandar. Pero no nos vamos a quedar en que ella solo quería pasarla bien. Para ella el sexo era más que placer, era su forma de organizar el mundo. El trabajo de relaciones públicas fue más que el contexto del personaje, fue su espejo. La profesional de relaciones públicas vive de controlar la narrativa ajena y Samantha aplica esa lógica a cada ámbito de su vida. En un mundo donde a las mujeres se nos entrena para esperar a ser elegidas, Samantha le muestra el dedo al sistema y decide ser ella la que elige. Pero esa elección constante también funciona para evitar la duda de si sería elegida o no. Acá ya vemos que el personaje de Samantha no se queda en la superficialidad de ser la rubia que coge un montón, sino que va más allá. Samantha evita el riesgo de la intimidad real. El sexo le sirve para validarse sin tener que depender emocionalmente de nadie. Para Samantha la intimidad es opcional. Ella prefiere limitar sus emociones al deseo porque es algo que ella puede gestionar. El problema aparece cuando las situaciones a su alrededor le piden algo de ella que no tiene, la entrega de su propia vulnerabilidad. Esto lo vemos claramente en el episodio donde van a acompañar a Miranda en el velorio de su madre, que Samantha desde el inicio muestra lo difícil que es conectar con sus amigas desde ese lugar de vulnerabilidad. El punto de quiebra aparece cuando ella pierde la capacidad de tener un orgasmo. Samantha está acostumbrada a que el placer sea eso, algo que ella misma puede generar sin depender de nadie. Cuando ve que esto también puede ser afectado por las emociones que no está gestionando, enloquece. Finalmente logra conectar con su lado emocional y encuentra la liberación que necesitaba. Hay emociones que no se pueden liberar o esconder detrás de una acogida. Necesitan otro tipo de liberación. Y acá es donde Sam muestra su escala de grises, porque la cuestión no es lo que piensen los demás. De hecho, eso le chupa bastante un huevo. Lo que realmente la paraliza es la vulnerabilidad, porque para ella dejar que alguien entre de verdad en su vida parece una amenaza directa a su autonomía. El amor no significa lo mismo que para Carrie. Para Samantha es un factor de desestabilización, es perder algo. Más adelante nos muestran el ejemplo perfecto, la relación con el pedazo de hombre de Smith. Samantha se siente cómoda mientras el vínculo sea un juego con reglas que ella domina, pero cuando la relación deja de ser una transacción de placer y empieza a exigirle presencia, compromiso o muchísimo peor que se deje cuidar, aparece la incomodidad. No es que ella no tenga sentimientos, es que está hiperentrenada para no depender de nadie, porque en su cabeza necesitar a alguien es darle el poder para destruirte. Y no podemos decir que la vida no se lo ha demostrado con el pelotudo de Richard. Luego de que su relación evoluciona hacia la monogamia, Samantha va y lo encuentra engañándola. Luego de que ella se haya permitido mostrarse vulnerable, aparece el ataque directo. Obvio que la relación no vuelve a ser lo mismo y aparece la icónica frase de ella. I love you too, Richard. But I love me more.
Esta frase engloba la perspectiva perfecta de Sam ante el amor. Es algo finito que si lo comparto contigo, pierdo un poquito de lo que guardaba para mí. Pero con Smith fue diferente. Samantha logra entender que es capaz de evolucionar y crecer junto a otro, que puede confiar en su compañía y apoyo en los momentos difíciles y que aunque sea su propia persona, puede compartirse con otro. Aunque a veces no lo haga creer, Samantha no vive en su propio mundo. Su estilo de vida tan variado trae los temas de conversación más interesantes, pero también su perfil choca constantemente con un entorno que todavía se rige por reglas bastante viejas. Lo interesante no es tanto cómo la mira el mundo, sino cómo la miran sus propias amigas. Ahora sí, hablemos de las pibas, porque puedes ser muy independiente, muy jefa y muy dueña de tu clítoris, pero sin el brunch de los domingos, Samantha sería solo una mina exitosa y bastante sola. Samantha es esa amiga que todas necesitamos, pero que a veces te dan ganas de zamparle un zapato por la cabeza. Es la lealtad personificada, pero a su manera, sin filtros y de malas maneras. Es la única que no te va a juzgar si te acostaste con tu ex, porque probablemente ella se acostó con el tuyo, con el de ella y con el portero todo en la misma semana. Háblame de lealtad si hasta le acomodó el dio a Carrie. Eso es amor, hermana. Eso es estar en las trincheras. Samantha es la que hace el trabajo sucio de la amistad sin pedirte un monumento a cambio. Pero digamos las cosas claras. Ella también es la amiga que no puede fingir que no le interesa un tema. Poco le importa que estés muerta de cansancio porque tu bebé recién nacido no duerme en toda la noche. De hecho, si puede meterte un taxi para que vos y tus problemas se vayan, lo hace tranquilamente. A veces su necesidad de disfrutar cada momento la vuelve un poco sorda a los quilombos emocionales de los demás. Y no es que sea mala, es que tiene su propia visión sobre ciertos temas y puede ser un poco bruta cuando los comunica. Obvio que ha tenido momentos donde fue una boluda importante, siendo mega egoísta o minimizando los problemas de las otras solo porque no encajaban con su agenda. Sin embargo, al final del día es la que equilibra la balanza. En un grupo lleno de dudas, ella es la certeza. Ella es el recordatorio constante de que pase lo que pase con los pibes, el pacto de las pibas es sagrado, siempre y cuando no le pidas que cuide a tus hijos un sábado a la noche, que igual que querés que te diga, si algo tiene Samantha es eficiencia y resolución. Y ahora toca el otro lado de la moneda sobre la amistad y Samantha. En esos miles de almuerzos, desayunos y cenas, Samantha es el objetivo de muchos sentimientos, a veces admiración, risas y otras veces burlas y juicios. Charlotte es la que más se escandaliza con sus comentarios. Diría que podemos hacer un video aparte únicamente con las reacciones de Charlotte, que son un poema. Con ella básicamente tiene un paralelismo constante, con quien tiene roces en visiones de amor, sexo, bueno, en básicamente todo. Miranda puede ser un punto más neutral, pero sorprende que hasta Carrie, que se supone que es la columnista sexual de la ciudad, muchas veces tiene comentarios que nos hacen dudar de que realmente sea tan abierta como se pinta. Y Samantha responde como solo ella puede, con su mejor arma, ser ridículamente graciosa y reírse de todo el mundo. Si la quieren ver como una caricatura de mujer promiscua, mejor, ella redobla esa apuesta. No se molesta ni un segundo en explicar su complejidad, en realidad le rinde que piensen que no tiene ninguna. Y esto es una forma de afirmar quién es y qué quiere, pero también le juegan contra, porque ser como es tampoco le ahorra los momentos incómodos que pasa cuando sus propias amigas le marcan que se pasó de la línea. Y Samantha sigue siendo una persona, por lo que sentir que tus amigas te reducen a una versión banal y superficial de vos misma te duele. Pero de Sex and the City y de la dinámica general del grupo ya tengo un video que te dejo acá arriba. Y entonces, para una mujer que construyó su identidad sobre el deseo y la autonomía absoluta, el cuerpo es su activo más valioso, su mejor arma, pero también su punto débil. Más que un par de arrugas, a lo que le teme Samantha es a la idea de que si dejas de ser el objeto de deseo, dejas de tener el control de la situación. Pero para Samantha su cuerpo es un templo que debe ser honrado, respetado y mantenido correctamente para que no se caiga a pedazos. Como ejemplo tenemos varias escenas icónicas, desde la grasa del culo para ponerse en la cara, que termina con una crisis existencial llorando frente al espejo, hasta terminar con una peluca de payaso en la entrepierna por encontrar una cana. Pero fíjate cómo lidia con sus emociones en este otro momento. Samantha se hace un chequeo de ETS por primera vez en su vida, con muchísimos signos de exclamación. ¿Cómo vas a pasar tanto tiempo sin hacerte estudios cuando la pones tanto como Samantha? Terrible. Bueno, en fin, se hace la prueba, miedo, nerviosismo y se llega hasta a desmayar. Todo esto es ella lidiando con sus emociones. Y acá me tomo un segundo para recordar que esto es ficción y que nada de lo que aparezca plasmado en la pantalla es un manual de vivir la vida. Por favor, no imiten las cosas de acá y vayan al doctor. Continuamos. Llega el cáncer. El cáncer aparece de forma orgánica. Samantha está evaluando la posibilidad de actualizar su templo en una versión con tetas más grandes y aparece la sorpresa. Samantha elige negar un poco la realidad y priorizar los momentos que sus amigas estaban viviendo, porque parte de su proceso es intentar mantener la máscara de invencibilidad mientras se le cae el pelo. Y ahí es donde se enfrenta a la idea de que no lo puede todo. Si ella no es la mujer poderosa que siempre tiene una respuesta, ¿quién es? Y bueno, si bien esta pregunta no la contesta directamente, te lo digo yo. Para mí, Samantha Jones es una profesional impecable, una amiga leal y honesta, una mujer que quiere superarse a sí misma, es una persona que se rehúsa a ser calificada específicamente como mujer, demanda ser respetada y considerada por lo que ella es, más allá de su sexo, que esto último lo considera más una bendición. Es graciosa, glamorosa, innovadora, eficiente, pero también distante, solitaria y con bastantes problemas de intimidad. Es fuerte, decidida, con un enorme par de ovarios para enfrentarse a quien sea y a lo que sea. Es una mujer compleja, con muchísimos matices que encarna una fuente de sabiduría hermosa para quienes saben leer entre líneas.
líneas. Y por eso quise darle un espacio solo a ella, porque más allá del estereotipo que encarna por el bien de la trama, tenemos mucho que agradecerle a Samantha Jones. Así que, loca, yo te agradezco por hacerme reír, hacerme cuestionar las obligaciones que se me fueron impuestas, gracias por facilitarme qué caminos no tomar y también por los momentos que te cargaste la serie y te robaste todo el spot. What can I say? I need a big dick. Y si te gustó esta gilada, dale like, suscríbete y contame tu momento favorito de Samantha. Puntos extra en la escala de los cracks si te dejas una frase icónica de ella. Chau.